Muy especial. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar y por cada familia aquí representada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Leonardo, bienvenido. Anaelsi, qué alegría verlos. Por favor, tomen su lugar. Bueno, qué alegría estar de nuevo en este lugar y el privilegio que tenemos cada vez para poder exponer la palabra del Señor. Hace 8 días estuvimos viendo un mensaje bastante bíblico, bastante interesante. Recuerde que si usted no pudo venir o es la primera vez que viene, ahí puede ver los mensajes, la repetición en las plataformas de Facebook o de YouTube. Saludamos también a las personas que se conectan, a mis amados suegros que no se pierden mensaje. Un saludo muy especial acá desde Bogotá y hasta el Páramo Santander. Entonces, como les decía, hace 8 días estábamos viendo el mensaje Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Un mensaje bastante interesante basado en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de los Hebreos. Recuerden que no se sabe específicamente el autor del libro de los Hebreos, pero es un libro del Nuevo Testamento que nos revela la superioridad del Señor Jesús. El día miércoles estuvimos en el estudio bíblico haciendo también un estudio basado también en el libro de Hebreos. Además, el libro de Hebreos nos permite hacer una trazabilidad del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. El libro de Hebreos también nos revela quién es Jesús el Mesías y qué es lo que realmente Él ha hecho por nosotros. O sea que el libro de Hebreos nos muestra que Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que si el Señor lo permite, hoy y por los siguientes domingos estaremos realizando un estudio expositivo del libro de los Hebreos. Vamos a ver capítulo por capítulo y versículo a versículo. Hoy vamos a comenzar por el capítulo 1 del libro de Hebreos. Yo creo que el libro de Hebreos es un libro, como toda la Biblia, que todos los cristianos deberíamos escudriñar, leer, porque allí hay riquezas realmente inescrutables en la palabra de Dios. Pero también es un llamado de atención porque muchas veces nos da pereza estudiar la palabra de Dios. Y si no estudiamos la Biblia, pues estamos completamente equivocados. Así que vamos a escudriñar la palabra de Dios. Si usted trae su Biblia como buen cristiano, ábrala en el capítulo 1 de Hebreos. Si no trae su Biblia, pues aquí están los versículos en el monitor. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver el versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra de Dios así: Dios, habiendo hablado, ¿cómo habló Dios? Dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que aquí encontramos que en el primer versículo del libro de los Hebreos ya nos da bastante información. La Biblia nos afirma que Dios sí habla, porque a veces las personas dicen, oiga, es que como que Dios no me escucha. ¿Será que Dios sí habla? Pues la Biblia nos está diciendo aquí el escritor a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Es muy importante esta connotación, estos dos puntos importantes de ver que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y aquí uno puede hacer una pregunta: bueno, pastor, y si Dios hablaba en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo, ¿cómo nos habla? Es una pregunta que vamos a resolver en este mensaje. Entonces encontramos la afirmación que Dios realmente sí habla muchas veces, mas no todas las veces, y no a todo el mundo y no a cualquier persona. O sea que encontramos a lo largo de la escritura que Dios ve, Dios habla y Dios oye, pero vamos a buscar, como siempre, evidencia bíblica. Recuerde que los mensajes bíblicos siempre buscamos la evidencia de qué dice la Biblia. Vamos a saltar a Salmos capítulo 94, versículo 9. Mire lo bonito que dice acá. Dice: el que hizo el oído, dice, no oirá; el que formó el ojo, no verá. Entonces a veces las personas claman a Dios, a veces las personas tienen dificultades, tienen una necesidad y claman a Dios, pero a veces como que sentimos como que Dios no nos escucha. Pero la palabra nos está diciendo que el que hizo el oído no oirá. Entonces debemos entender que Dios escucha nuestras oraciones. Así creamos que de pronto no vemos la solución inmediata, pero sabemos que Dios está escuchando. Y eso se llama fe, porque tenemos que clamar al Señor en fe. Porque pues si una persona cree que no existe Dios, pues ¿para qué va a orar o para qué va a clamar al cielo? Entonces nosotros oramos porque creemos que realmente existe un Dios todopoderoso, el que creó los cielos, que creó la tierra, que creó al ser humano, que creó la naturaleza, que nos creó a nosotros, que todo lo hizo perfecto en el tiempo de Dios. Pero encontramos
Caso contrario que los ídolos que tienen las religiones, aquí tengo unas imágenes, Buda, Krishna, María, los santos canonizados, aunque tienen boca, no hablan. Entonces nosotros tenemos una ventaja, tenemos un Dios que oye, que ve, mas no el mundo que sigue una imagen de estas, un Dios de estos que realmente tienen boca y no hablan. Es lo que nos dice el Salmo 135:19, dice: tienen boca y no hablan, refiriéndose a quién, a estos santos. Dice: tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero dice la palabra: semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hay una anécdota muy bonita que me gusta mucho, y es de la imagen de un niño que se comió a escondidas un chocolate de su mamá, y él tenía la boquita llena de chocolate. Entonces llegó su mamá y lo descubrió, y pues le llamó la atención. Y él obviamente, pues el niño estaba al lado de una imagen, de una estatua de la Virgen, y el niño lo que hizo fue esconder su chocolate y le dijo: mamá, no fui yo, fue la Virgen la que se comió el chocolate. Y la mamá le dijo: pero tú cómo vas a decir eso si la estatua no habla. Entonces le dijo: mamá, entonces si no habla, entonces ¿por qué tú te arrodillas de vez en cuando y le oras y le hablas? Entonces, una exhortación realmente bastante fuerte, una anécdota, y es la realidad de la vida. Son imágenes que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pero nuestro Dios que nos creó en perfección, realmente Dios escucha. Y el oído de Dios, dicen Salmos, que sus oídos están atentos al clamor de nuestras oraciones. Entonces, cuando viene una dificultad, una circunstancia, ¿qué hacemos? Que clamamos a Dios de todo nuestro corazón, le pedimos a Dios perdón, porque muchas veces nos apartamos del evangelio, muchas veces no tenemos tiempo para las cosas de Dios, pero por naturaleza, cuando el ser humano tiene una dificultad, ¿qué hace? Dios mío, ayúdame. Y pues en medio de todo, eso es fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:6. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonado de los que le buscan. Entonces, cuando tú oras, cuando nosotros oramos, creemos que Dios nos está escuchando. Entonces nos levantamos en la madrugada, antes de poner nuestros pies en el piso, decimos: Dios, gracias porque tenemos un día más de vida. Nos alistamos, vamos saliendo. Yo a veces por mi trabajo pues salgo muy rápido de mi casa, pero me siento en mi carro y digo: Señor, gracias porque me has dado otro día más de vida. Gracias que así esté lloviendo, gracias Señor porque así está haciendo frío y quisiera estar acostadito, pero gracias porque hay llovizna, gracias por nuestro trabajo. Tenemos que aprender a ser agradecidos realmente con Dios en todo lugar y en todo tiempo. Continuemos allí, Hebreos 1:1. Entonces volvemos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea que no hablaba pocas veces, sino muchas veces. Pero vamos a ver que la primera vez que la Biblia registra cuando Dios entabló una conversación con el ser humano, porque es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y ver cómo eran esas muchas veces y cómo era la manera como Dios hablaba y a quién realmente Dios realmente hablaba. Veamos Génesis capítulo 3 versículo 9, la primera vez bíblicamente que encontramos realmente allí una conversación. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿A quién se está refiriendo? Allí a Adán. Génesis 3:10, y él respondió: oí tu voz, ¿a dónde? En el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 10 de Génesis 3, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice Dios: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces ahí vemos que hay una interacción entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Recordemos que allí obviamente pues está hablando del huerto del Edén. Recordemos que inicialmente el hombre podía hablar cara a cara con Dios, pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Se rompió la comunión, vino la muerte. No vino la muerte física inmediatamente, sino vino la muerte espiritual, porque el ser humano, Adán y Eva, fueron sacados del paraíso. Entonces rompieron esa comunión que tenían con Dios. Entonces podemos darnos cuenta que el pecado, ¿qué es lo que hace? Rompe la comunión con Dios. Entonces a veces queremos hablar con Dios, pero sabemos que hay un pecado no arrepentido, que estamos mal delante de Dios, y eso es un impedimento muchas veces para que nosotros busquemos realmente la presencia de Dios. Entonces siempre antes de orar, pedirle a Dios que nos perdone, que tenga compasión, que tenga misericordia de nosotros.
colocar nuestra casa, nuestros hijos, nuestras cosas delante de Él y pedirle. La Biblia dice: pedid y se os dará. Es una regla. Buscad y hallaréis. Dice: golpead y Él os abrirá. Entonces es una regla de oro que encontramos en Mateo capítulo 7, de que tenemos que realmente importunar el cielo, clamar realmente a Dios. Vamos a ver otro personaje que también entabló una conversación con Dios. Hay muchísimos, escogí solo algunos ejemplos para esta exposición bíblica. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces aquí Dios entabla una conversación con Noé, porque obviamente en Génesis 6:5 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era muchísima sobre la tierra, y dice la Biblia que le dolió en su corazón a Dios. Algunas versiones dice: y se arrepintió Dios, pero no es que se haya arrepentido, porque Dios no tiene de qué arrepentirse, sino dice le dolió en su corazón. O sea que a Dios le duele cuando el ser humano comete pecados. Cuando Dios ve la tierra en estos tiempos y ve la maldad, ve todo lo que estamos viviendo, esta generación perversa, pues a Dios le duele en su corazón. Pero también dice que en esos tiempos dice: yo destruiré la tierra. Entonces también habla de los juicios de Dios. Recordemos que siempre, obviamente, todo pecado trae una consecuencia. Cuando el ser humano hace algo indebido, eso le va a traer una consecuencia tarde que temprano. Veamos otro ejemplo. Éxodo 33, versículo 11 dice: y hablaba el Señor a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. En una exposición que hicimos hace un par de semanas, encontramos que obviamente Moisés escuchaba la voz de Dios, pero no podía ver el rostro de Dios. Entonces dice el versículo de Hebreos 1:1 que Dios hablaba de muchas maneras. ¿Cómo era la forma como Dios hablaba en el Antiguo Testamento? Por profetas. Fue la primera vez que Dios empezó a hablar. Entonces encontramos en la Biblia, yo no sé si usted ha mirado su Biblia, cuando usted mira el prólogo, y usted encuentra que hay profetas mayores y profetas menores. Y usted puede encontrar allí entre los profetas mayores, puede encontrar a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Entre los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Malaquías. Ahí puede encontrar la palabra de Dios. Entonces hay profetas mayores y hay profetas menores, y Dios hablaba por medio de ellos. Y entre los más sonados o los más reconocidos estaba Moisés, Elías, Jonás, Ezequiel, Daniel, entre otros. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 11. Hablando de Moisés: entonces Moisés respondió a Dios, dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Hay una conversación entre Dios y Moisés. El versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces encontramos que Moisés, como profeta de Dios, era la voz de Dios. ¿Y a quién había enviado Dios a Moisés? Allí a Faraón, porque sabemos que eran los tiempos que había esclavitud, que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo allí en Egipto, y obviamente pues la voz de Dios pasó por Moisés, y obviamente fue la voz hacia Faraón. Pero recordemos que Faraón, ¿qué hizo inicialmente? Que ignoró la voz de Dios. Y hoy, si traemos hoy en día a colación lo mismo, nosotros podemos, como profetas de Dios, hablarle a una persona de Cristo, pero hay personas que hacen lo de Faraón, endurecen su corazón. ¿Y yo por qué tengo que ir a una iglesia? ¿Y yo por qué tengo que escuchar a un pastor? Porque tienen argumentos, tienen excusas. ¿Y yo por qué tengo que leer la Biblia? Es que yo creo a mi manera. No, no es a tu manera, es a la manera como dice la palabra de Dios. Juan 7:38 claramente lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, si creemos como dice la Escritura, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no creemos como dice la Escritura, van a correr aguas turbias. ¿De dónde? Del río Bogotá. Entonces tenemos que creer como dice la Escritura, y no como cada uno quiera creer, no como cada uno quiera encapsular a Dios, no como cada religión quiera formar a Dios, porque cada uno tiene su propia ideología. Y es que a mí me parece que es que Dios es bueno y no manda a nadie al infierno. Sí, eso es verdad, Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va solita. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto?
Porque la gente cuando pasan cosas adversas, ahí sí le echan la culpa a Dios. Ay, mire Dios, y yo tan bueno que soy. Pues a ver, entendamos que primeramente la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo. Bueno solamente es Dios. Entonces cuando viene una dificultad, cuando viene una catástrofe, cuando viene una calamidad, cuando viene una enfermedad, lo primero que debemos es arrodillarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y obviamente encomendar nuestro camino a Él. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el Salmo 37:5, dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. Es un salmo tan corto, pero tan difícil de que la gente lo entienda, porque dice: encomienda al Señor tu camino. ¿Qué significa? ¿Alguna vez ha enviado alguna encomienda, Leonardo? Entonces tú vas a hacer entrega y manda una encomienda, y usted está seguro de que va a llegar. Entonces lo mismo, tenemos que encomendar nuestra vida a Dios. Lo segundo es confiar en Él, y lo tercero es que Él hará. Pero el ser humano voltea ese versículo y dice: no, pues si Dios existe, que venga y me sane. Si Dios existe, que venga y me quite mis problemas. Si Dios existe, que me dé casa, carro y beca. Porque primero buscan la dádiva y no quieren buscar realmente a Dios. Y Dios es un Dios de orden, un Dios de reglas. Por eso Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y luego dice: y lo demás viene por añadidura. O sea, Dios sabe que tenemos necesidad, porque claramente dice que Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Pero hay un orden, que es que buscamos primeramente su reino y su justicia. En mi caso, yo llevo más de 20 años buscando el reino de Dios y su justicia, y ahí tengo que seguir perseverando. Pero he visto cómo Dios ha ido añadiendo, porque esa es la forma como Dios lo hace. Pero el mundo afuera quiere que primero Dios lo llene de casas, carros y becas, y como que ahí sí busco a Dios. No, esa no es la manera como obra Dios. Si buscamos a Dios es porque creemos de todo corazón que Él es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que hay un plan perfecto de salvación y que queremos ser incluidos en ese plan. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Continuemos Éxodo capítulo 4, versículo 22. Mire lo que le manda a decir Dios allí a Faraón por medio de Moisés: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu primogénito. Esto es palabra de Dios. Y alguien dirá: uy, Dios tan duro, ¿y qué culpa tienen los hijos? Porque una de las plagas, ¿cuál fueron? Que murieron todos los primogénitos de los hijos allí de los egipcios. Recordemos que antes de eso, ¿qué hicieron los israelitas? Que ellos sacrificaron un animal, y que lo que hicieron fue que la sangre la aplicaron en el dintel. Eso prácticamente estaba anunciando realmente el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tristemente a veces los juicios vienen a veces sobre la propia casa, pero es por la propia consecuencia y el pecado del ser humano. Entonces, cuando alguien dice así dice el Señor, era una de las maneras como Dios en el Antiguo Testamento hablaba. Sí era válido decir así dice Dios. Ahora en el Nuevo Testamento ya no es la regla decir así dice Dios o el Señor me dijo. ¿Cómo es la forma bíblica? La Biblia dice, escrito está. Entonces, si llega algún profeta, a las personas que nos ven y se congregan en otro lugar o van a alguna iglesia y va un profeta y dice: es que Dios me dijo, Dios me habló, pues a ver, tenga mucho cuidado, porque ya no es la forma como Dios habla. En el Antiguo Testamento sí había profetas, pero en el Nuevo Testamento ya no hay profetas. Lo vimos en el estudio bíblico el día miércoles. En el Nuevo Testamento hay ¿qué? Pastores, maestros y evangelistas. Es lo que tenemos hoy en día, que el Señor nos permitió. Ni siquiera los sacerdotes, porque estábamos estudiando el miércoles acerca del sacerdocio, que lo vimos hace 8 días, pero el día miércoles estábamos mirando que el sacerdocio tampoco ya aplica para este tiempo, porque en los tiempos del Antiguo Testamento, comenzando por Aarón, que fue el primer sacerdote de Dios, el sacerdote levita, entonces, pero había un tabernáculo, estaba el lugar santísimo, estaba el atrio de oro, estaba el candelero de oro, todos estos utensilios que eran allí del primer y del segundo templo. Pero recordemos que el segundo templo de Salomón fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito Vespasiano, por los romanos. Entonces ahí ya cesaron, obviamente ya no había cómo hacer sacrificios.
Entonces obviamente hoy en día tenemos pastores, maestros y evangelistas. Una iglesia bíblica se reconoce porque hay pastores, porque hay maestros y porque hay evangelistas. Y una falsa doctrina es cuando llegan los apóstoles y los profetas. Allí, porque no se conforman con las sanas palabras del libro, sino empiezan a traer nuevas revelaciones. Y Dios me dice que te va a bendecir, y Dios me dice que te vas a casar con este siervo, y empiezan a hablar lo que Dios no ha hablado, y dejan de lado la palabra de Dios. Pero lamentablemente en muchas iglesias a la gente le gusta eso, porque al ser humano le gusta que le hablen al oído, pero están rechazando la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando uno deja de lado la palabra de Dios, créanme que va a tener bastantes problemas. Veamos Primera de Reyes 18:22. Primera de Reyes 18:22 dice: entonces Elías, este es uno de los profetas también tremendos del Antiguo Testamento, un hombre de Dios. Entonces Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida. Dice: pero acá hay ¿cuántos? 450 profetas de Baal. ¿Qué era Baal? Era un dios pagano. O sea que por un profeta de Dios, ¿cuántos falsos profetas habían? 450 falsos profetas. Imagínense la proporción. Pero si hoy en día lo traemos a este tiempo, ¿será que pasa lo mismo? Claro que sí. Por una iglesia bíblica, por una iglesia que enseña palabra de Dios, hay más de, no tengo el dato exacto, pero pueden haber más de 500 falsas doctrinas. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Recordemos que la falsa profecía, obviamente, y los falsos profetas es una de las señales de los últimos tiempos, que Jesús nos dijo que deberíamos tener nuestros ojos abiertos, que deberíamos tener cuidado, porque es una de las señales bíblicas de los últimos tiempos. Veamos a otro profeta también muy reconocido en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto recuerdan a Jonás? ¿Y por qué lo recordamos? Por la ballena. No porque se comió una ballena, sino la ballena se lo comió a él, ¿no? Entonces Jonás capítulo 3 versículo 1 dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje de prosperidad. Dile a Nínive que Nínive va a ser para Cristo, y que los voy a bendecir y les voy a dar carros y casas. Uy, pastor, ¿usted qué está leyendo? Pues esas son las versiones que hoy en día muchos están sacando de contexto. Porque una característica de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál eran? Que eran la voz de Dios, y siempre era voz ¿de qué? De exhortación, de juicio. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿a cuánto les gusta la exhortación y el juicio? No, pastor, háblenos de otra cosa. Entonces pasa lo mismo. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios eran aborrecidos, porque la gente no quería escuchar los profetas de Dios, no querían escuchar la voz de Dios, querían escuchar a esos 450 falsos profetas de Baal. Y los reyes que había, si tú lees el libro de Reyes, de Crónicas, vas a encontrar que los reyes siempre mandaban traer sus falsos profetas, porque ellos querían que les profetizaran de acuerdo a lo que a ellos les gustaba. Pero cuando venía un profeta de Dios, eso no les gustaba, porque decían: no, a mí ese profeta no me gusta, porque es que se me profetiza mal, tráigame uno de los que me habla bonito. Hoy en día lo mismo, hay muchas iglesias donde se habla prosperidad, materialismo, y esas iglesias están abarrotadas porque la gente desafortunadamente le gusta que lo paladien, que le digan que a pesar de su pecado, que fresco, que todo va a estar bien. Traiga su diezmo, su pacto, su semilla, su siembra, y guau, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre. Y eso es lo que viven emocionalistas, almáticos. Y debemos renunciar a eso, debemos ser centrados en la palabra de Dios. Recordemos que 2 Timoteo 4:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces yo creo que el 99.9% de los mensajes que el Señor nos permite en esta iglesia son de exhortación, son de aliento, pero son de exhortación. Entonces exhortamos a los hermanos, y hay unos hermanos que no aguantan el voltaje y se van. Uy, no, este pastor es como muy regañón, yo como que mejor me voy. ¿Por qué? Porque la palabra es de exhortación, pero la exhortación trae edificación, trae consolación, nos hace crecer realmente en el Señor. Jonás capítulo 3 versículo 3 dice: y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a ¿qué? A la palabra
Entonces sí ve cómo son los mensajes conformes a la palabra y no conformes a nuestro vientre, no conformes a lo que uno le parezca, a lo que quiera predicar, sino debemos predicar siempre conformes a la palabra de Dios. Clarito está, claro que ahí está. Jonás capítulo 3 versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días vendrá la prosperidad. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ay, qué malas noticias, ¿no? Iba a ser destruida, ¿por qué? Por causa del pecado que tenían los ninivitas. Jonás 3:5: y los hombres de Nínive, mire lo maravilloso, que en medio de todo, los hombres de Nínive, ¿qué pasó? Que creyeron a Dios, no se burlaron de Dios, pero dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Porque a veces decimos: no, pero ¿para qué llevo a los niños a la iglesia? Si es que ellos se aburren, se cansan. Pero aquí dice que lleva desde el mayor hasta el menor. Entonces es importante que nosotros traigamos a nuestros niños a la congregación, porque la Biblia dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, ¿qué pasa? Dice: no se apartará de él. Pero si usted dice: no, el niño mejor lo dejo en la casa, que mire televisión, le dejo la tablet, que se entretenga, pues se va a entretener toda su vida y jamás va a buscar de Dios. Por eso es bueno, los felicito a los jóvenes que están acá, los niños, que sus padres los traigan, porque algo se les queda, algo tienen que aprender. Y yo, los jóvenes que conozco acá en la iglesia, puedo dar testimonio que son jóvenes que tienen obviamente sus cosas, porque pues la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero son jóvenes que realmente tienen temor de Dios y que están siendo instruidos en ese camino de Dios. Entonces los felicito a ustedes, padres, por traer a sus hijos y hijos, qué bueno que estén acá. Continuemos. Jonás, capítulo 3 versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen ¿a quién? Clamen a Dios fuertemente. Dice: y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey exhortando también allí a todo como dicen, a Raimundo y todo el mundo, porque hasta los animales tuvieron que llevar del bulto. Uno dirá: pero ¿qué culpa tenía la mascotica? ¿Por qué no le daban el concentrado? Pues simplemente se convocó ayuno, y es lo que encontramos en la historia bíblica. Versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El versículo Dios, mire, dice: y vio. ¿Quién vio? Dios. Dios no está ocupado. Que decimos: no, es que Dios está ocupado con tanta humanidad. ¿Quién soy yo? No, Dios todo lo ve. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea que todo Nínive se arrepintió. ¿Por la voz de quién? De un profeta, y por el mensaje realmente de Dios. Y el mensaje era de arrepentimiento. Eso trae los mensajes realmente de arrepentimiento, en que la gente se vuelva realmente a Dios. Entonces aquí les hice una pequeña exposición de los profetas, de algunos que habían en el Antiguo Testamento. Y una buena pregunta es: pastor, entonces ¿hasta cuándo tuvieron vigencia los profetas? Pues nos lo dice Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Pero alguno dirá: pero después hubo otros profetas como Agabo y unos profetas del Nuevo Testamento. Claro que los hubieron, pero esos profetas ¿cómo hablaban? Ya hablaban conforme a lo que estaba escrito. Ellos ya no decían Dios dice, no, ellos hablaban conforme realmente a lo que ya tenían. También dice la palabra en Hebreos 1:1 que Dios habló de muchas maneras. Vamos a ver también algunas, porque por tiempo no alcanzamos a verlas todas. En Éxodo capítulo 3 versículo 2 dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Yo creo que muchos conocemos esta historia, porque a veces vemos en Semana Santa las películas de Moisés y vemos que fue una de las maneras como Dios le habló.
Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces entendamos que ahora, aunque la Biblia nos muestra que Dios habló en ese tiempo por medio de una zarza, ahora Dios ya no habla de esa manera. No es que te vayas a ir para un monte y usted le meta candela ya a un árbol y se sienta ahí a esperar a que Dios le hable. Pues créame que Dios no le va a hablar, porque ya no es la forma como Dios lo hace, ¿correcto? Porque a veces encontramos que hay doctrinas que hacen cosas que la Biblia no enseña, y son locuras, son cosas de emocionalismo, de personas almáticas, personas que no conocen la Biblia, y por eso es que quedan completamente en vergüenza. Pero ahora yo les hago una pregunta: ¿quieres que verdaderamente Dios te hable? ¿Quieres realmente escuchar la voz de Dios? Sí, bueno, 2, 3 quieren escuchar, los demás no. Claro, queremos escuchar la voz de Dios. Entonces mire cómo nos dice la Biblia. Hebreos, volvemos a la cita principal, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Mire cómo habla Dios. Dice: en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado. ¿Por quién? Por el profeta Pepito Pérez, que viene de Costa Rica, de Puerto Rico. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, dice, hizo el universo. Entonces la carta a los Hebreos nos dice que Dios nos habla en estos postreros días, ya no por profetas, sino por el Hijo. Y entonces encontramos que aquí está el Hijo, porque es el verbo hecho carne, la palabra de Dios, el rema de Dios. Entonces queremos que Dios nos hable. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra, Juan 5:39. Y queremos hablar con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Muy sencillo, no hay otra manera. ¿Queremos que Dios nos hable? Escudriña la palabra de Dios. Pero el que dice que Dios no le habla, pues es porque no lee la Biblia, así de sencillo. Pero cuando tú comienzas a escudriñar la palabra y se te vuelve un hábito, y dejamos un poquito de lado la telenovela, dejamos un poquito de lado Yo Me Llamo, que es que está tan bueno, pastor, no me pierdo capítulo, pero dejamos de lado y empezamos a escudriñar más la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios empieza a hablarnos. Mis primeros 8 años en la iglesia cristiana, yo sentía que Dios no me hablaba. ¿Y sabe por qué? Porque no escudriñaba la palabra de Dios. Pero gracias a Dios ahora entendemos que tenemos que escudriñar la palabra, y vemos y decimos: oiga, qué maravilloso. Yo sí les pregunto a ustedes: ¿cuántos habían leído Hebreos capítulo 1? Lo que estamos estudiando, ¿sí lo habían leído? Sean sinceros. ¿Cuántos habían leído? Ninguno. ¿Sí ve? El hermano Gilbert. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que no tenemos un buen hábito, un comportamiento de las escrituras. No piense que es que las escrituras es para que se las aprenda el pastor, porque el pastor tiene que predicar. No, todos tenemos que escudriñar las escrituras, porque es una orden para todos los cristianos. Y cuando tú escudriñas las escrituras, te empiezas a llenar de Dios, del rema de Dios. Y la Biblia dice en Salmos que la palabra de Dios es medicina a nuestros huesos. ¿Estás enfermo? Aquí tiene la cristomicina. Yo a veces encuentro personas que tienen problemas o enfermedades y le digo: tómese la cristomicina. Y me dice: oiga, ¿y dónde la venden? ¿Y cada cuánto me la tomo? Le digo: mire, es gratuita. En la mañana, al mediodía y por la noche. Y su salud va a cambiar completamente. Y psicológicamente se ha comprobado que la palabra de Dios hace bien a nuestros huesos, porque es medicina. Obviamente, claro que gracias a Dios por la ciencia, y hay medicamentos pues que son esenciales, pero no hay nada mejor que realmente la palabra de Dios. Hágalo y me cuenta, y yo se lo digo por testimonio, por experiencia. Por eso es que procuro cada día enviarles a cada uno de ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios. Léala, escudriñela, medítela. Charlie me envía continuamente también una palabra, me replica, digo, está leyendo la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, escudriñar realmente la palabra de Dios, porque ya es medicina a nuestros huesos. Pero también encontramos que cuando la persona no lee la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que se va a enfrentar a los falsos profetas, a las falsas doctrinas, y a todo resulta diciéndole amén. Entonces viene un profeta y te dice: es que Dios me dice que te vas a morir. Y empieza la persona a llorar: ¿y ahora yo qué hago? Me voy a morir. Y empieza a preparar su funeral. No, la Biblia no dice eso. Lea lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 nos lo dice. Mire lo que va a pasar, o lo que está pasando. Dice: porque vendrá tiempo, y yo creo que es ese tiempo,
cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es doctrina a los estudiantes bíblicos? ¿Qué es doctrina? Sin miedo, enseñanza. Entonces dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza. Dice, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros. Y cuando habla de amontonar, se habla de muchos. Dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire lo que hacen. 2 Timoteo 4:3 dice, y apartarán el oído ¿de qué? De la verdad. Entonces, ¿qué hacen con la palabra de Dios? Apartan su oído de la verdad de Dios. Sencillo, cierran la Biblia, la guardan en la guantera, la guardan por allá en un armario. Y yo tengo la Biblia, pero por allá toda empolvada. O la Biblia está, yo a veces cuando hay hermanos y yo miro la Biblia a los hermanos sin querer, y yo puedo mirar, y si un hermano tiene su Biblia como la sacó de fábrica, pues no le está haciendo ningún efecto. La Biblia, ¿qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Rayarla, memorizarla, escudriñarla. Ráyela por aquí, échele resaltador, lo que le, póngale esfero, póngale lápiz, póngale. Pero cuando usted hace eso, créame que la palabra de Dios va a penetrar, porque dice en Efesios que ella es viva y eficaz y más poderosa que toda espada de doble filo. Pero cuando la persona tiene su Biblia nuevecitica, guardadita, no, eso no va a hacer efecto, no va a servir. O la tiene abierta en el Salmo 91 y usted encuentra el Salmo 91 que la página está sucia y de polvo y el resto está completa. No, eso tampoco es un agüero. La palabra de Dios es para consumirla. Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como nos preocupamos por el alimento, qué vamos a almorzar el día de hoy, a dónde dirán a dónde me va a invitar Leonardo a comer, y a veces estamos pensando solo en la comida, pues pensemos también en la palabra de Dios. Y los felicito por estar hoy acá de nuevo, porque es buscar realmente la presencia de Dios, buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que tenemos que hacer en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, es volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No se trata de una iglesia, no se trata de un pastor, de una religión, sino se trata realmente del autor y consumador de la vida, de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces los felicito a las personas que están hoy por primera vez y que sigan ese camino, que no dejen de congregarse como dice el libro de Hebreos, sino que se vuelvan a Dios. Y más cuando vemos la situación mundial, el caos, cuando vemos que nos estamos volviendo viejitos porque creíamos que nos íbamos a quedar jóvenes y que nada nos iba a doler, pero encontramos que el cuerpo nos va pasando la factura, porque eso dice aún la Biblia, dice que no obstante el cuerpo externo se va deteriorando, pero ¿qué pasa con el interno, hermano Gilbert? Que se va renovando de día en día. ¿Por qué? ¿Por comer salchichón? No, por consumir la palabra de Dios. Entonces así, mirallita, veamos que nuestro cuerpo se va endureciendo y se nos va cayendo el cabello y me salen las arrugas y así te eches clara de huevo y todos esos menjurjes que ustedes las mujeres se aplican. Eso no va a retener. Pero te quiere rejuvenecer la palabra de Dios, porque ella internamente nos vivifica. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, pero no guardarla en la guantera, sino guardarla ¿dónde? En el corazón, en nuestro ser, porque de la abundancia de la boca, ¿qué pasa? Habla el corazón. Continuemos. Entonces dice que estos falsos profetas, dice, apartarán el oído de la verdad y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los cuentitos, a las profecías materialistas. Que Dios nos guarde de eso. Yo les he dicho a ustedes, el día que encuentren aquí un predicador o este servidor hablando de materialismo, de prosperidad, ¿qué tiene que hacer? Corra a este lugar, sálgase. Ahí sí, como dicen, tiene autorización, porque eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Eso es lo que decía Pablo en Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 6, del versículo del 1 al 10, o Gálatas 1 del 6 al 10. Es lo que decía Pablo, que decía de ese falso evangelio. Decía, no que haya otros, sino que hay algunos que lo trastornan, transgiversan el evangelio de Dios. Entonces el evangelio de Dios son buenas nuevas de salvación, pero tenemos que hablar conforme a las escrituras. Y los cristianos que son bíblicos son como los hermanos de Berea. De Hechos capítulo, se me están cruzando las citas bíblicas. El mucho evangelio, decía Pablo, las muchas letras me vuelven loco, pero loco por el Señor. Continuemos. Hebreos 1:2, estamos ahí en estos postreros días. Dios nos ha hablado por el Hijo, el verbo hecho carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios es
la palabra. Hermano Gilbert, hermano Leonardo, que si nos puede colaborar, creo que hay un carro ahí mal atravesado, no sé. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Hebreos 1:3. Vamos a ir avanzando porque hemos solamente visto 2 versículos en esta enseñanza, Hebreos 1:1 y Hebreos 1:2. De pronto no alcanzamos a terminar, pero dice Hebreos 1:3, hablando del Señor Jesús, del Creador del universo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué pasa? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Colosenses 1:15 dice, hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Qué orgullo llamarnos cristianos. Qué orgullo tener a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador, porque dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que sí estamos en el camino correcto de seguir realmente a Cristo de todo nuestro corazón. Juan 10:30, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Colosenses 1:16, más adelante dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. No fue que Jesús apareció hace 2000 años allí en un pesebre y estaba el burrito y María y José. No, dice que Él es antes de todas las cosas, el primogénito. Jesús ya existía desde antes, porque Jesús no fue creado. Él es Dios en su esencia, es la majestuosidad del Señor Jesús. Por eso dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Queremos subsistir? Vivamos realmente para Dios. Saltemos a Hechos 1:11, me voy a saltar algunas citas porque se nos fue el tiempo. Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es una profecía mesiánica en el Nuevo Testamento, hablando obviamente del regreso del Señor Jesús. Él regresará, no es una fábula, no es un cuento. Él va a regresar, pero la pregunta es, ¿estamos listos por si el Señor viniera hoy? Yo creo que muchos estamos como medios, porque si el Señor viniera hoy, yo creo que muchos se quedarían, porque a veces andamos ocupados en el mundo, en las cosas materiales, en las cosas que perecen. Y claro, yo soy uno de los que digo que tenemos que esforzarnos. Leonardo trabaja mancomunadamente y allá, como dicen, de sol a sol, pero debemos sacar tiempo para las cosas de Dios. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Hay un tiempo de trabajar, un tiempo de compartir en familia, un tiempo de pasear, pero el tiempo de Dios, ese no tiene negociación. Ay, es que estoy cansado, pastor. No, es que usted no se imagina. No, pues saque el tiempo para Dios. Venga a la iglesia, venga a un discipulado, siéntese en su casa, lea la Biblia. Si quiere, invite al pastor y le da un cafecito. Y bueno, ahí charlamos de la Biblia. Cafecito con pan. Bueno, me prohibieron el pan, pero solo café. Les salgo barato. Solo café y sin dulce. Soy económico. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces en el libro de Hebreos, como recuerde que vamos a hacer un estudio del libro de Hebreos durante todo este mes y el mes siguiente, vamos a encontrar que Jesús es tanto superior a los ángeles, es superior a Moisés, Jesús es sumo sacerdote y Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso le dije al principio como introducción que el libro de los Hebreos nos muestra quién es Jesús y qué fue lo que Él hizo por nosotros. El Hijo es superior a los ángeles. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él será mi hijo. No, esto no se lo dijo Dios ni al querubín grande,
ni siquiera le dio este título. El diablo ha querido siempre usurpar el puesto de Dios, siempre ha querido ser semejante al Señor. Por eso ese fue el primer pecado. Antes del pecado original que hubo de desobediencia en el huerto del Edén, ya había habido antes una rebelión en el cielo. Eso lo encontramos, vamos a verlo brevemente, Isaías 14:13, hablando de este querubín grande y protector, que es el diablo, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Podríamos decir, este es mucho igualado, mucho atrevido, mucho altivo, un corazón de altivez, de soberbia, que quiso ser semejante a Dios, no mayor, porque sabía que no podía ser, quiso ser semejante y provocó una rebelión en el cielo y se llevó consigo a la tercera parte de los ángeles, y esos ángeles son ahora los demonios, ángeles caídos. Recuerde que estamos en un mundo espiritual, cosas que podemos ver, lo material, pero estamos en un mundo también invisible, que no lo podemos ver, pero lo podemos percibir porque la Biblia nos lo dice. Hemos estudiado acá muchas veces acerca de los ángeles, hemos estudiado acerca de los demonios, de todas estas cosas que nos habla la palabra de Dios. Isaías 14:15, mira lo que le pasó a este desventurado que cayó en desgracia. Mas tú derribado eres ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Pastor, ¿dónde queda Seol? ¿Dónde estaba el presidente Petro allá en Seúl, Corea? No, por allá no. En el Seol es en el fondo de la tierra, en el fondo del abismo, donde van las personas que mueren sin Cristo, las personas que rechazan a Cristo y mueren inmediatamente. Dice la Biblia que descienden ¿a dónde? A ese mismo Seol. Y un día van a ser resucitados en la segunda resurrección, porque va a haber un juicio. Por eso, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando no tenemos a Cristo en el corazón, nos da miedo morirnos. Y obviamente nadie quiere morirse, eso es verdad. Pero el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y no sé qué escoger, si quedarme por causa del evangelio o partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Yo creo que todo cristiano todo cristiano maduro debe tener claro realmente y ser consciente de que si un día partimos ¿a dónde? A la presencia de Dios. No porque la religión lo dice, porque la religión católica dice: todos los que se mueren van al cielo. Tranquilo, no se preocupen, vivan como vivan. No, eso es mentira. Si no tenemos a Cristo, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene nada. Eso, la palabra es completamente clara. Es que vivamos en Cristo, porque no sabemos qué será el día de mañana. Dice la palabra de Dios: ¿qué es vuestra vida? Dice: es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, se desvanece. Así nuestra vida es corta, pero es corta en comparación a la eternidad de Dios, porque cuando vemos la eternidad de Dios no tiene fin. Y lo dice Apocalipsis, que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni llanto, ni clamor, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron. Es allá donde tenemos que apuntar a la eternidad de Dios. Porque un día ciertamente, y les he dicho, en 10 años, en 20 años, 50 años, muchos de los que estamos acá no vamos a estar. Vamos a estar en otro mundo, porque dijo el hermano Darío Gómez: nadie es eterno en el mundo. Eso es algo cierto, pero sí tenemos en Cristo, realmente tenemos una heredad, una promesa, y solamente hay un camino, y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos algunos otros versículos, porque no creo que alcancemos a terminar la exposición de hoy. Veamos Hebreos 1:7. Dice: ciertamente de los ángeles dice: Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Versículo 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por eso la Biblia llama a Jesús también como el príncipe de paz. Juan 14:27 lo dice: dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengamos temor, ni tengamos miedo. Tengamos la paz de Dios. La paz de Dios es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que pese a las circunstancias,
que pese a las dificultades, sabemos que Dios nos sostiene, porque Él prometió que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él lo prometió, y algo bonito de Jesús es que Dios no miente. La palabra de Dios se cumple. Y así nos sentamos a veces solos en las tribulaciones, en las angustias, sabemos que Dios está con nosotros, porque lo prometió. Pero vivamos para Él, vivamos hoy como si fuera el último día. Nadie sabe qué será el día de mañana. Vivamos para Dios, arrepentidos, con fe, con gozo. La Biblia dice que más el que persevere hasta el fin alcanzará la salvación, alcanzará misericordia, alcanzará la vida eterna. Entonces vivamos para Dios cada día. Lo mejor que nos puede pasar, Leonardo, Anael, sí, amados hermanos, lo mejor que nos puede pasar no es ganarnos el baloto, sino lo mejor que nos puede pasar es reconciliarnos con Cristo. Saber que tenemos paz en nuestro corazón, saber que nuestros hijos están siendo educados e instruidos en la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Entonces creo que el mensaje del día de hoy concluye acá. Le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a nuestro Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Dios, colocamos nuestras vidas en tus manos. Te doy gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por la vida de Leonardo, de Anaelsi, de sus hijos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Oramos por su vida, Señor. Que todo aquello que nos esté afectando, Señor, tú pongas tu mano sobre sus vidas, Dios. Porque sabemos que tú eres un Dios fuerte, poderoso, Dios, que no hay nada imposible para ti. Pero hoy también, así como los ninivitas, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra maldad. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos distraído en el mundo, que hemos dejado de lado tu palabra, que hemos dejado de lado ese primer amor. Te pedimos, Señor, que nos sostengas por medio de tu preciosa palabra, Dios. Te lo pedimos en esta mañana. Apunta nuestros nombres en el libro de la vida y nunca jamás, Dios, los borres de allí. Te lo pedimos en esta mañana de una manera muy especial. No te pedimos oro ni riquezas, sino que te pedimos que tu gracia y tu favor inunde nuestras vidas e inunde nuestros corazones. Gracias te damos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor Jesús.